Buenas tardes, estamos aquí en nuestra queridísima alma mater, la Escuela Normal de Capulhuac. Hoy para presentar el podcast Los Tres Colibríes nos acompaña mi preciada amiga Karen Azucena Reyes Arenas, el licenciado Ricardo Daniel Chapérez y su servidor Iván Maximiliano Victoria Mejía. En el podcast de hoy hablaremos sobre el pensamiento pedagógico del licenciado Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, mejor conocido como el Nigromante. Qué buen apodo. Si gustas empezar, Ocha, comentándonos algo. Claro, bueno, el señor Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada nació en San Miguel el Grande, en Guanajuato, el 22 de junio de 1818. Bueno, se desenvolvió como escritor, también como poeta, periodista, abogado, pero también tuvo un papel muy importante como político. Bueno, es considerado uno de los autores más importantes del Estado laico mexicano, y decimos laico ya que este personaje se consideraba ateo y lo deja ver más que claro en su tesis, que ya por nombre no hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, ¿no? Algo que mencionas de eso de que era ateo, efectivamente Ignacio Ramírez era ateo. De hecho, hay una carta que él escribió a su amigo, el licenciado Ignacio Altamirano. La carta lleva por nombre La enseñanza religiosa. En esta carta, el licenciado Ignacio Ramírez, habla sobre el gobierno y la religión, y también sobre la educación. Nos dice que la religión no debería de actuar dentro de la educación. Por ejemplo, también nos menciona que los gobiernos que se separaban más bien dicho, la religión de la educación eran tachados de ateos. También nos menciona y hace la comparación sobre los gobiernos teocráticos y los gobiernos libres de la religión o libres de pensamiento, que eran gobiernos más tolerantes. Bueno, es lo que él menciona. Exactamente, y creo que lo deja ver muy claro gracias a su nombre, que es el Nigromante, que es un nombre, podemos así decirlo, pues muy controversial, pero a su vez se le apodó a este personaje así por sus polémicas declaraciones, hablando tanto en políticas, porque como lo mencionaban, él tuvo un papel muy importante en la política, y pues gracias a sus tan polémicas declaraciones, tanto religiosas como en materia de educación, pues se le apodó irónicamente de este modo. Bueno, don Ignacio era una persona que odiaba mucho la opresión del Estado hacia la escuela. Además, apostaba más por la educación que por otras cosas. Esta educación englobaba prácticamente a todo tipo de sector, ya sean niños de diferentes etnias, niños con menos oportunidades, o se iba más orientado a este apartado, ¿no? Así como empleó más en las escuelas más libros de textos, en la educación popular y entre otros principios, ¿no? Sí, yo. Bueno, y sobre lo que mencionaba sobre la educación a varios sectores, sobre todo hizo una publicación en un periódico que se llamaba Los Indios. Habla sobre, bueno, invita más a todos los indígenas a que se junten todos para luchar para tener su libertad, claramente de forma pacífica. Él también reconocía mucho pues el valor a estas personas, ¿no? Pero quería invitarlos a su libertad y a la educación. Sí, él, de hecho, en las comparaciones que mencionaba antes, decía que había dos tipos de gobiernos y por lo tanto iba a haber dos tipos de naciones, en las cuales iban a existir también dos tipos de personas, que en una mencionaba que, por ejemplo, si estábamos regidos bajo una educación religiosa, íbamos a existir solamente ciegos creyentes, obviamente por la religión, y por otro lado, si estábamos gobernados por un gobierno que fuera más liberal y que cada persona tuviera esa, ¿cómo poder decirlo? Tuviera su propia perspectiva, íbamos a ser
libres pensadores y tolerantes. En este tipo de nación se iban a promover los valores, respetar lo ajeno, los derechos. Se decía que, por ejemplo, se quería educar al niño para que fuera modesto y generoso y que viera la vida como un tesoro, ya que él consideraba la vida como el mayor regalo que se nos pudo haber dado. Exactamente, y gracias a estas ideas, pues hubo mucha controversia en esa época, ya que gracias a sus, bueno, a favor de estas políticas, estas nuevas políticas, pues hizo mucha controversia, incluso en algún momento llegó a estar en prisión por este tipo de declaraciones, pero gracias a sus compañeros periodistas, pudo salir de la prisión, ya que se empezaron a presentar fundamentos, ¿no? Fundamentos acerca de sus pensamientos y para que no lo vieran como, sí, como una persona hereje o que estaba en contra del Estado. Sí. De hecho, sí. Bueno, yo entendí más que Ignacio quería, no sé, la transformación del país con la educación. Claramente sí estaba en contra de la religión, porque si al estar la religión en la educación, obviamente no te deja un espacio más a abrirte a otros temas. Por lo cual, si no estaba la religión, obviamente podía haber una transformación en el país y en la educación, claramente. Sí, algo que mencionas de que estaba en la cárcel, él en la carta que les menciono, Sí. dice una palabra, los espaldistas. Sí, sí. Ajá, que eran estas personas que estaban del lado de la religión. Como tú dices, ellos pedían que el clero o la iglesia no demandaba como tal fe al gobierno, o sea, que el gobierno creyera en Dios, sino como tal que la religión tuviera esta coacción, esta forma también como de gobierno sobre el pueblo. O sea, querían que la autoridad, los altos mandos, los presidentes, policías, etc., la educación, condenaran o amenazaran a los que no creían. Yo creo que también por alguno de esos casos es que Ignacio Ramírez estuvo en la cárcel. De hecho, el gobierno del Estado de México demandó a Ignacio bajo los términos de difamación. Lo demandaron por haber escrito a los indios. Obviamente no les convenía al gobierno que los indígenas se juntaran para luchar por sus derechos, ¿no? Sí, durante su gestión, pues sí fue muy polémico todo su mandato, pero también creó muchas nuevas oportunidades para todas estas personas, para que tuvieran una mejor educación. Entre unas de esas creo que no lo hemos mencionado, pero era la Biblioteca Nacional. Y aparte de que se creó por así decirlo, departamento, logró unificar lo que es la primaria en el Distrito Federal y además en otros territorios federales. CDMX. Exactamente. Pero de este modo Ignacio Ramírez entregó su vida por completo a la patria cuando se empezaron a hacer este tipo de luchas entre liberales y conservadores, que era lo que mencionábamos anteriormente, personas que se iban más, creían que todo el poder de la educación o todo este poder estuviera basado en la religión. Y siento que este personaje fue muy valiente al intentar salir un poco de esa, exactamente, y tratar de ver más por la educación, más por una educación independiente. Exactamente, una educación más independiente y no tanto ligado a la religión. Sí. Pues yo creo que la religión se sigue viendo de todos modos, a pesar de tantos años hasta la fecha de ahora, ¿no? Porque aunque no sea tan marcado la religión, con el simple hecho de ver pastorelas en las escuelas, yo creo que sigue estando muy presente la religión en las escuelas. Y algo un poquito más importante, ¿no?, que tú mencionabas sobre, por ejemplo, de que los indígenas se levantaran en armas. Algo que sí también se sigue viendo todavía hoy en día es la discriminación, que no existen valores. A pesar de que como tal ya no está tan marcado, todavía se ve esa diferencia, diferencia que existe entre
personas, géneros, diferentes perspectivas. ¿Algo más que quieran mencionar? Ya sería todo. Sería todo de mi parte. También, de nada ya. Bueno, eso es todo en el pequeño podcast. Agradecemos su visualización y gracias. Es un hijo de perra. Ya no le ponemos